bienvenida a Vesuyo. La casa de Alejandro aquí es muy conocida, lógicamente. Aquí tienes tu casa y aquí me tienes a mí para lo que puedas querer en este día de Vesuyo, pues en esta excursión de Vesuyo. Que es que como estoy un poco impresionada por estar aquí delante de la casa natal de Alejandro Casona, sí, y con un sobrino de él, pues que me cuentes un poco su historia. Alejandro Casona nace aquí en este pueblo de Vesuyo, en esta casa que tenemos a la espalda, el 23 de marzo de 1903, hace más de 100 años. Como él mismo decía en multitud de entrevistas que le hicieron, nací al principio de la primavera, cuando la fecundidad es reina. Era el tercer hijo del matrimonio formado por Faustina, la madre, y Gabino, el padre, ambos maestros los dos aquí en Vesuyo. Se habían casado en León, donde se conocieron, hicieron un pintoresco viaje de novios a lomos de caballo desde León a Vesuyo. Que tenía que ser una tirada larga. Tenía que ser una tirada larga, y aquí nació Alejandro, el tercero de los hijos. Mi padre era el cuarto de los hermanos. Porque Alejandro Casona nació en Vesuyo. Nació en Vesuyo. ¿Y hasta qué edad vivió aquí? Vivió los primeros 5 años de su vida, pero fueron 5 años que lo marcaron para siempre, porque después Vesuyo estuvo siempre presente en Casona para todo. La madre, que era de León, él dijo que había ejercido sobre él siempre una influencia tremenda en la literatura. Aprendió a leer de su mano. Alejandro, cuando tenía unos 3 años de edad, leía de corrido y escribía de corrido. ¿Con 3 años? Con 3 años. A los 9 años de edad participó con un... te lo digo porque para que veas la cercanía en el tiempo. A los 9 años de edad participó en un concurso floral en Zamora y ganó el primer premio con un poema épico. Y Alejandro Casona realmente no se apellidaba Casona, ¿no? ¿De dónde le viene eso? Casona le viene de la casa donde los padres ejercían de maestros. El padre era maestro de los niños, aquí de en chicos, aquí en Vesuyo, y la madre de niñas. Porque antes en Vesuyo había muchos niños y muchas niñas, no como ahora que casi no hay ninguno. Por poner un ejemplo, y porque estamos aquí en Vesuyo, y porque es su obra más querida, en La Dama del Alba, claro, sale Vesuyo por todos los sitios. Los nombres de los personajes, los nombres de los animales, los nombres de los lugares de los pueblos, e incluso en la Dama del Alba se cuentan cosas que sucedieron en Vesuyo. Hay una anécdota donde en La Dama del Alba, a los novios, hay una boda, la boda de la mayorazga en la Dama del Alba, los novios, el herrero del pueblo, que él lo conoció, promete regalar un corzo para la boda. Salió al monte a cazarlo, tuvo un accidente, se le disparó la escopeta, se hirió y se desangró en el arroyo, en un manantial que había allí. Y los niños, y entre ellos Alejandro, lo descubrieron cuando el agua de la fuente se volvió roja. Es un paisano ilustre, claro, es un asturiano universal, ¿eh? De hecho, en todas las entrevistas que se hacen y los estudios que se hacen sobre Alejandro, siempre hay muchos que lo titulan Alejandro Casona, ese asturiano universal. Bueno, es que Alejandro cambió también el teatro. Cambió el teatro en su momento. Oye, ¿y por qué la casa de Alejandro Casona donde nació se llama Casa El Churro? Bueno, se llama Casa El Churro. Mira, aquí todas las casas del concejo tienen su nombre. Hay una razón, es mi padre, al que llaman el churro, que llamaron siempre el churro, era muy pelirrojo de pequeño y tenía el pelo muy rizado, muy rizado. Así un poco como yo, ¿no? Bastante más que el tuyo. Y entonces yo me imagino que alguien, cuando era muy niño, habrá dicho, como decimos aquí este neno es igual que un churro. Y de ahí, pues, quedó con Casa del Churro. Qué curioso, ¿verdad?, que Vesuyo fuera la cuna del protestantismo en Asturias. Me resulta, no sé, muy interesante. Me han dicho que tú eres protestante. Sí, sí. Yo soy bautizada en la iglesia protestante y mi familia ya del tiempo de mi abuelo o de mis bisabuelos o tatarabuelos, y ahora pierdo la cuenta, eran protestantes, sí. El origen está en que aquí hay un tal Manuel Rodríguez, que se llamaba de apodo Linventa. Los ingleses y los alemanes tenían en España como un lugar donde hacer misión. Esa pequeña comunidad, no se puede hablar iglesia, una pequeña comunidad,
fue abandonada por los ingleses porque él tuvo un problema de amoríos, de faldas, y cortaron. Entonces la otra nación, por así decirlo, que se preocupaba de la evangelización de España era Alemania. Y los alemanes tenían una obra en Madrid, la obra Flinders, existe todavía. El fundador, Federico Flinders, se enteró de lo que había pasado aquí en Vesuglio y rápidamente vino y tomó contacto con los primeros protestantes. Y a partir de ahí empieza a haber, bueno, pues mucha gente, supongo, en el pueblo que se convierte o viene de nuevas, de otros sitios. En el pueblo y en toda la parroquia, porque aquí había muchas aldeas, pero el principal foco estuvo en la escuela. Los alemanes, en vez de crear una iglesia, creaban primero una escuela. Y hay que tener en cuenta que aquí no había colegios, no había escuelas nacionales, entonces eso tuvo mucho éxito. La escuela era escuela, no era adoctrinamiento. Eso sí, les enseñaban historias bíblicas, les enseñaban himnos, las canciones en la iglesia protestante se llaman himnos. O sea que convivían bien las dos religiones aquí en Vesuglio y en la parroquia en general. Sí, en general sí. Al principio no. Al principio el cura se puso muy frenético y se puso a protestar. Sí, y pretendía conservar lo suyo. Entonces hubo jóvenes en la cárcel. Mi abuelo estuvo en la cárcel siendo joven. Claro, es que hoy al principio fácil no pudo ser. Lo que pasa es que pasado esos primeros años, pues luego la convivencia entre la gente del pueblo no hubo problema. ¿Y a día de hoy existe comunidad protestante en Vesuglio o en la zona? No, no queda nadie. Los últimos cultos se celebraron, yo qué sé, pues yo pienso que antes de morir Franco. ¿Tú eres vesullense? Yo soy vesullense. ¿Sí? Claro. Nacida aquí. Nacida aquí y me crié hasta los 5 años aquí. Luego, por trabajo de mi padre, marchamos para Oviedo y posteriormente unos años para Valencia. Mira, ahí estuve yo también. Sí. Y luego vinieron ellos, jubilados. Volvieron al pueblo. Sí. Y entonces yo vine cuando ya se hicieron bastante mayores a cuidarlos. ¿Y cómo te encuentras tú ahora en Vesuglio? Pues muy bien, porque era mi sueño perdido volver desde la infancia. Al estar en ciudades y eso, yo echaba muchísimo de menos el pueblo y era muy feliz en las vacaciones. Aprovechaba todas las vacaciones para venir a Vesuglio. Cuando yo era pequeña no había pobreza y miseria, no había, ¿no? Así una necesidad que decir la gente pues tenía comía y tal, pero las casas, por ejemplo, no estaban como ahora, arregladas y tal. Y cuando hubo una explotación forestal cerca de aquí de Vesuglio, empezaron a pagar jornales y la gente de Vesuglio acudía a ganar sus jornales y tal. Entonces empezaron a mejorar las casas. No sé si actualmente hay alguna empresa maderera también. Hay una empresa maderera que es una serrería, que mantiene como 2 o 3 puestos de trabajo.
En cuanto a la que había anteriormente, llegaron a trabajar hasta 100 personas en esa empresa, repoblando. Porque Vesullo, más o menos, en aquella época, ¿cuánta población podía tener? En aquella época podía triplicar lo que tiene ahora. ¿Y ahora tiene? Y ahora tendrá unos 90 habitantes aproximadamente, y entonces podía fácilmente tener 300. Pero no solamente ganaban sueldos aquí la gente de Vesullo, ganaba de los pueblos de alrededor también. Entonces mejoró toda la zona con esta empresa que se dedicaba a repoblar para luego explotar en una explotación forestal. Nosotros, por ejemplo, lo que más disfrutamos era los veranos que hacía buen tiempo, bajábamos al río, nos bañábamos en todos los pozos habidos y por haber, recorríamos pues todo buscando pues pájaros de pequeña. Bueno, era una infancia. Lo que nos llamaba la atención, porque de venir de un colegio, por ejemplo, como las Dominicas de Oviedo, donde había, entonces era muy rigurosa la enseñanza religiosa y tal, y cuando veníamos aquí a Vesullo, a mí me llamaba la atención en la época de Navidad cómo celebraban la Navidad con muchos cánticos, que ponían el árbol y tal, y nos llamaban y nos daban juguetes. Ah, sí, mira tú, oye. Nos daban juguetes, caramelos, juguetes, chucherías y tal. Entonces, nosotros eso, bueno, era un mundo especial. ¿Cómo ves Vesullo? ¿Cómo se vive Vesullo a día de hoy? Cambió muchísimo en cuanto a la convivencia de la gente, pues digamos que ahora va más, como en todos sitios, la gente va más a la suya. Pero bueno, seguimos, por ejemplo, teniendo espíritu de hacer cosas en común, como creamos una asociación de mujeres. ¿De aquí de Vesullo? Sí, de Vesullo. ¿Y cuántas sois? Somos unas 60. Nos reunimos todos los domingos y hacemos, pues cuando una hace una tarta o la otra hace unas rosquillas, y tomamos el café todas las tardes allí. Oye, no es por nada, está muy bien todo lo que hacéis, la asociación de mujeres, 60, un montón, pero oye, en algún momento tendréis que abrir el abanico para que entren los hombres. No. Los hombres tienen sus actividades, y si no, que hagan ellos una asociación y que se lo monten como quieran, porque... A ver, si convivieron las dos religiones, ¿no van a convivir aquí hombres y mujeres en la asociación? Bueno, algunas cosas tenemos en común, hacemos cosas en común, pues para las fiestas. ¿Cuánta gente vive aproximadamente aquí en Cedré? 200 vecinos. Bueno,
No, igual no llegan, cambió mucho porque las casas ahora están las casas todas arregladas, todo el camino está todo mucho mejor que van 40 años. Claro, hombre, eso se tiene que notar, Claro, ¿no? Y cuando eras crío, tú aquí, no sé si habría escuela aquí o Sí, tendríais sí, que ir a sí. otro lado. No, había escuela hasta hace 6 años o así. Ah, bueno, hubo entonces escuela. estuvo hasta hace poco. ¿Y la gente en general que se dedicaba al campo, a la ganadería? A la mina yo cuando eso ya la gente trabajaban todos en la Mina de carbón. de carbón, sí. ¿Y a qué edad empezaste tú en la mina? Con 17 años. Estábamos para lo que hiciera falta, para cabecear madera, para palear nieve, que había que palear una cuanta, todo el invierno que era duro. Era, dices, ahora ya no tanto. No, que va, ahora ya no llega ni la mitad. Aquella había unas nevadas de metro y pico por aquí, así que... Bueno, ahora las minas están cerradas. Sí, claro, ahora aquí ya no hay actividad ninguna. Claro. Y supongo que eso repercutirá mucho, se notará mucho aquí en la zona, ¿no? La vida, la gente. Esto ahora, por la gente que las pensiones que hay de prejubilaciones y jubilaciones, que otra cosa aquí no hay. Hay 3 o 4 ganaderías que tienen 40 vacas, pero el resto más nada, ¿eh? Gente joven, pues claro, busca sitios donde tengan mejor calidad de vida que aquí. Ya no quedará mucha gente, ¿eh? Que No. sigue a Gadaña. Bueno, muchas no, pero bueno, por aquí todavía queda algo de gente porque hay que usarla de vez en cuando. De vez en cuando tenemos que usarla para limpiar más bien que para segar mucho, pero sí. Bueno, usarla para quitar así Sí. lo gordo. Como decimos aquí, esbeirar. Esbeirar, sería desbrozar. Sí, quitar lo que queda por las esquinas de los prados. Mi padre y mi abuelo, que segaban los dos segadores de los buenos de aquí, y sí, aprendí con ellos a segar. Y para ser bueno, ¿qué cualidades había que tener? Segar mucho, dejarlo bien Y rápido. y rápido, y sobre todo defender bien la gadaña para poder segar bien. Si no, pues tienen que parar a cada poco a afilar, y claro, el que para mucho a afilar pues pierde tiempo en... Ah, o sea que lo más importante era afilar bien. Claro, afilar bien y defender la gadaña para no estropearla. De hecho, me anduvieron comentando antes en el pueblo que había un festival, me dijeron, de la siega, ¿puede ser? Un festival de la hierba seca, sí. Ah, Festival de la Hierba Seca. Sí. Empezamos a recuperar trabajos de hace más de 30 años, como este, de segar a gadaña, hacer bálagos de hierba, que hace muchos años no se ven aquí. ¿Qué son los bálagos de hierba? ¿Las Los varas? bálagos son varas de hierba. Aquí llamámosles bálagos, pero vamos, en otros lados sí es una vara de hierba. Y empezamos a sacar ideas que podíamos hacer, que podíamos recuperar, maquinarias que podíamos recuperar,
empezamos a suñir vacas, que toda la juventud que hay ahora no sabe lo que es suñir una vaca. Yo no sé lo que es. Enganchar las vacas al carro cantón de antiguo. Tuvimos que empezar a domarlas, que no existía tal cosa aquí. Tuvimos que empezar a recuperar por ahí todos los aperos de vecinos que teníamos guardados en los hórreos y por ahí guardados en casa. Recuperamos todo, preparamos todo y empezamos a funcionar. Pues empezaba por la mañana clavuñando la gadaña. Clavuñaban las gadañas para empezar a segar. O sea, afilarla, vamos. Exactamente, preparar la gadaña para empezar a trabajar por la mañana y luego a continuación segamos un prado ahí para que lo vean toda la gente, segaba gadaña. Luego las mujeres que antiguamente eran las arramadoras, pues son los que reparten la hierba por el prado para que quede un poco esparcida. Luego cogemos y aparejamos las vacas con el carro. Tenemos ya una hierba preparada ahí para hacer un válago de hierba. Y hacemos un válago de hierba, pues como se hacía antiguamente. Lo traemos en la hierba cargada en el carro, se carga como se hacía antiguamente, se ata, todo igual que se hacía hace 40 años. Hay gente que además que lo vive. Sí. Gente que lo vive, vamos, que se acuerda perfectamente que lo hacen, que son los que lo tienen que hacer, porque nosotros de muchas cosas no lo sabemos bien. Entonces son ellos los que se apuntan y los que lo hacen y los que lo están trabajando, porque se apuntan y bajan ahí, vamos, yo hago esto, yo hago lo otro y suben al carro y vamos, trabajan porque lo vivieron toda la vida. ¿Y los jóvenes van cogiendo ganas de aprender? Por eso lo hicimos más o menos para la juventud, gente que tiene 15, 16, 17 años, pues para que lo vieran, para que no... Porque somos de las últimas generaciones, yo creo, que vieron estos trabajos. Y entonces ellos también, la verdad que se animan y se ponen a funcionar y muy bien. ¿Por qué era tan importante la siega en las ganaderías? Hombre, era importante porque era el único método que había para hacer la hierba por aquí. Antes no existían segadoras ni existía ninguna cosa que se le pareciera. Entonces, y si se hacía bien, supongo que claro, con eso las vacas iban a subsistir mejor lo hicieras y mejor todo el año, ¿no? Claro, pues mejor tapa para todo el año. Y más recogías. Cuando el que mejor lo hacía, mejor lo recogía. ¿Te puedes creer que yo creí que el pandeiro era redondo? Pues no, muy mal. Estás muy Fatal. Sí, fatal. El pandeiro en esta zona es cuadrado. Además, el pandeiro es el cuadrado, lo otro es una pandereta, que es la que tiene las orejas todas alrededor. Y aquí no se usa mucho. En Cangas somos de pandeiro cuadrado. O sea que el pandeiro cuadrado es solamente de esta zona. No, se usa más en más zonas, incluso en otras zonas puntuales de España. Pero aquí en el suroccidente y sobre todo en Cangas, pues tenemos la tradición del pandeiro cuadrado. Se toca con las dos manos siempre. Y la pandereta se suele tocar con una, sobre todo en la zona del centro con una. Y aparte de la diferencia, las sonajas que yo te decía alrededor, sí. Entonces el sonido es distinto. Para mí es más fácil la pandereta. El pandeiro, eso de tocar a las dos manos, tienes que tener el ritmo y yo creo que es más complicado. Más complicado. Sí. Cuando era pequeña mis padres me apuntaron a un grupo, pero era la más pequeña, me daba vergüenza y nada, decidí dejarlo porque era un suplicio bajar, estaba todo el día llorando, lo dejé. Y luego fui a estudiar la carrera, fui a Oviedo y cuando volví, pues justo se creó en ese año la Escuela de Música Tradicional en Cangas y la directora es Isabel López Parrondo, Maribel, que es la mejor tocadora de pandero del mundo, la mejor bailadora, bueno, buenísima.
Y Te llevas mal con ella, ¿eh? Me llevo muy mal, le debo mucho. Y además ellas investigó muchísimo por esta zona, ya desde los años 80, no ahora que hay mucha gente que se subió al carro, no, ella desde siempre. Entonces surgió esa posibilidad y me apunté. Primero a bailar, porque me gusta mucho el baile, y después cuando las escuché tocar el pandeiro, dije yo, esto es lo mío. Sí, me toca apuntar. Entonces como hobby, pues empecé a ir a clase y me decía ella, si quieres venir a otra clase puedes. Y yo, pues claro, todo lo que puedo aprovechar y más. Oye, ¿y en esta zona por qué crees tú que habría tanta tradición de música tradicional y que además se mantuvo en el tiempo? Bueno, yo creo que es porque estamos aislados, estamos lejos y la única forma de entretenerse era ese. Entonces los domingos, que era el día que antes se juntaban la gente, pues iban a tocar el pandeiro al bar o al chigre de la zona, a bailar, tocar las castañuelas. Entonces pues que se mantuvo esa zona. Es más, aquí tanto que se lleva lo de la tonada y todo eso, pues aquí en este pueblo en concreto más bien no, más bien lo que es el pandero y el baile y los sones de arriba. Los sones de arriba se llaman. Sí, son de arriba o baile de arriba, que es una pieza específica de esta zona, de Cangas de Narcea, y aquí había unas mujeres que lo mantuvieron y lo enseñaron a un grupo de investigación que hubo después, que luego hubo un grupo de baile también y lo siguieron. La única manera de ligar antes era bailando. El baile, claro. Entonces, claro, había que juntarse un poquitín. Entonces, si bailabas agarrado, el paso doble, pues te juntabas más. Y si bailabas un son de arriba, una jota, pues también hacías tú por tocar. No vaya a ser que se te escapara la moza, no, que eran muy listos. Y antes se bailaban hombres y mujeres, no como ahora, que ves la filera, aquí por lo menos la filera hay 2 hombres y 50 mujeres. Antes no. Y luego además el día de la fiesta tocamos el ramo, no sé si sabes lo que es. Por ejemplo, en Trasmonte, que está aquí al lado, en Vidal, bueno, en Ovacho también lo hay. Y es pues las mozas del pueblo, 4 o 6, con panderos y castañuelas, le cantan una canción a la Virgen, o aquí es el Cristo. Entonces salimos en procesión, 2 delante y repiten las de detrás, y es muy guapo. Muy guapo, muy guapo. Y lo recuperamos creo que este es el 3er año. Ya antes había hecho, pero se perdió lo típico. Vamos a estudiar fuera, las mozas se van. Claro. Entonces hubo ahí un parón, pero ahora ya estamos otra vez. Es increíble porque en Cedré estoy alucinando porque se están recuperando todas las tradiciones antiguas, bueno, de otro tipo, pero en este caso las musicales. Sí. Y actualmente, vamos, yo tengo entendido que el Prestoso Fest se celebró aquí al menos durante 2 años. Sí. Durante varios años se hizo una noche celta que trajo a muchísima gente, pero estoy hablando de miles de personas que venían a este pueblo tan pequeño. Que actualmente no se hace. No, se dejó de hacer por lo que hablábamos, porque la gente se va a estudiar, luego se queda a trabajar y que dejan de venir. Y luego pues sí, se quiso recuperar un poco con el Prestoso y... Hombre, el Prestoso Fest son grupos actuales. Sí, otro tipo de música. Pero atrae también a otra gente, ¿no? Sí, totalmente. Además está muy bien que ponen zonas de acampada para que la gente venga todo el fin de semana. Así que yo, todo lo que sea por el pueblo me parece genial. Pues supongo yo que algo hay en el aire de este pueblo. Es el agua. ¿El agua, tú crees? Es el agua. Mira, tenemos un montón de mozas aquí, Lorena, Azucena, bueno, un montón. Tania Pereira. Sí, estos que te digo primero tocan en Mujeres, que es un grupo en general de toda Asturias que también recuperan tradiciones. Y luego tenemos a Tania Pereira, claro, que es, vamos, un portento. Y el padre. Y el padre también, Pedro Pereira. Oye, por algo vendrá, ¿no? Por la sangre, por la genética, por el agua. Es el agua, es a mí el agua. Da un poquitín de agua, porque yo ritmo tengo poco, ¿eh? Ya, yo tengo más ritmo, yo la voz no es lo mío. Oye, que me quedé impresionada de gente que hay aquí por la mañana, ¿eh? Es que aquí es cruce de caminos entre 2 carreteras y entonces para mucha gente. Y además estamos muy cerca de Cangas. ¿Qué llevas toda la vida aquí?
Mi abuela primero, después mi padre y ahora yo. Te iba a preguntar, digo yo, tú tan joven no puedes ser desde 1944, No, es imposible. Sería un poco extraño, sí. O sea, que tu abuela puso esto. En el 44 empezó ella con una tienda pequeñita en el otro edificio de al lado, después la cogió mi padre, la reformó y hace 7 años vine yo con mi marido aquí y abrimos esto, que le añadimos el restaurante, el hotel y todo, que allí solo había bar y tienda. ¿Y qué recuerdas tú de la regla, no sé, cuando eras tu cría? Pues una infancia muy feliz, porque aquí el colegio estaba al lado, teníamos un campo allí y éramos muchos niños y entonces estábamos todo el día jugando por aquí y mucha naturaleza. Exactamente, naturaleza, el río que lo tenemos ahí. Oye, dime qué cocinas tengo yo que ver aquí en la regla. Básicamente la naturaleza. ¿Por qué me trajiste aquí, Pepe? Bueno, aquí a ver los tractores. Porque aquí está mi hermano que tiene el negocio que lo tuve yo antes, 40 y pico años. Ah, sí, o sea, que te dedicabas a vender tractores. Sí, y a reparar. Con 5 años yo tenía que bajar por un sendero que hay por aquí arriba, con un bidón de leche de 6 litros, que me deshacía los tobillos por un sendero peatonal, y con otro de 3 en la otra mano. Madre, o sea, que te pesaba muchísimo, tan pequeño. Y luego llegaba aquí y en vez de ir a la escuela tenía que ir allí, que teníamos una bodega, coger un bidón de vino y subirlo para arriba para Prediello. Porque en mi casa casi todos los días había gente de fuera trabajando. ¿Ah, sí? Había muchas fincas, aunque eran malas. Y había ¿Por qué eran malas, Pepe? Porque era muy pendiente. Y vale. Hay que trabajar mucho. Y aquí, como no había vida, pues subía gente de aquí de la regla y de los pueblos, de Yema y Vega Perpera y por ahí. ¿Iban a Prediellos? A trabajar gratis, sí. Solo por la comida, la mayoría de ellos. ¿Y cómo empezaste tú con lo de la maquinaria agrícola? Porque nosotros fuimos los primeros que trajimos un tractor pequeñín. ¿Los Pascualines? Sí, que se llamaba Pascuali. Y los mismos de Pascuali de Gijón, como mi padre tenía un local en Cangas, dice, pues tú tienes que empezar a vender los tractores por ahí. Y empecé con ello y estoy 40 y pico años. Cuando llegó el primer Pascuali a Cangas, muchos en vez de ir mirar por Pascuales se escondían. ¿Ah, sí? Sí, ¿Les sí. daba miedo? Sí, y cuando teníamos que ir por los caminos, yo tenía que ir a pueblos que a lo mejor entregar un Pascuali rodando y luego volver de noche sin linterna, igual 3 horas a pie. Vengo de La Regla, que estaba buscando el molino de aquí, de Vega de Pope, porque me mandaron para aquí para verlo. ¿Anda por aquí cerca? Sí, mira, viene mucha gente preguntando por el molino y yo los turistas que tengo aquí los mando todos a visitar el molino porque es una cosa que llama la atención y está bajando aquí a 100 metros hacia Cangas. A la derecha hay un camino que sale al río y al pueblo
y ahí se encuentra el molino. Bueno, pues luego bajaré, pero aprovecho porque es que acabo de ver en tu casa que se llama Villaconejo. Entonces, claro, como que me llamó la atención. Vamos a ver, aquí en todas las casas de los pueblos había un apodo, un mote, como se llama aquí, ¿no? Sí. Y tal, y a nosotros, a mi abuelo o bisabuelo, llamaban el conejo. ¿Y el conejo por qué? ¿Por veloz? No, porque decían que era muy listo, no sé, yo no lo conocía a mi abuelo, pero nada, nada, casi no me acuerdo. Y entonces yo cuando iba a la escuela, al colegio, me insultaban llamándome conejo, y entonces pues, claro, y ala, pues... Como que no, dijiste tú, oye, esto no puede ser. Entonces mi madre quería ponerle los geranios, porque aquí hubo un bar, antes de ser Villaconejo era un restaurante, y quería ponerle los geranios, porque ella habían dado un premio en Oviedo a las flores más lozanas. Y yo, como nos llamaban los conejos, dije, no, que se pone Villaconejo porque así se acaba... El orgullo de familia. El tinglao, ¿no? De que te insulten, no sé qué. Dice, mira, no les parece mal porque le ponen Villaconejo al restaurante, ¿no? Sí, por eso te digo que le pusiste el nombre como diciendo, no, sí, yo estoy orgulloso. Exactamente. Cuando había restaurantes se trabajaba mucho. Aquí eran truchas del Narcea y cabrito al ajillo. ¿Y cómo sabían esas truchas? Yo que no las pude probar. Esas truchas, mira, la trucha del Narcea, genéticamente, según estudios, es la más pura de España. Según estudios de la universidad, ¿eh? Y entonces, pues la trucha tiene su ciencia, sobre todo el saber freírla. Tiene que estar el aceite muy caliente, y echarla para que no cueza, sino que fría. Que se fría bien la costrita esa que... Exacto. Y luego le pones rica. Unas lonchinas de jamón y eso es exquisito. Y yo iba a entrar a estudiar en el convento de Corias, lo que es hoy parador de turismo, que estaban ahí los... O sea, ¿ibas para cura tú? Dominicos, no, fraile. Iba a hacer un fraile de la leche, pero bueno. Y resulta que al pasar el reconocimiento médico, un médico que había en Cangas, que debía ser inteligentísimo, me dijo que tenía bocio y que no era conveniente que entrase en un sitio cerrado, ¿no? Lo cual ahora tengo 73 años y el bocio no apareció todavía. O sea que, bueno... O sea que me fastidió la carrera. Bueno, pero, no, o te libraste de una buena. Bueno, no sé. No lo sé. El caso es que mi padre tenía ahí unos parientes en Madrid que tenían un bar y no sé qué, y era lo que pasaba en los pueblos, ¿no? Venían a por el chaval del pueblo, que era el que trabajaba y era el dócil, ¿no? Entonces yo me fui para allá y estuve 6 años allí. Vega de Pope es un pueblo chiquitín, ¿no? Mira, Vega de Pope somos 8 vecinos. Pues hay 4 que son empresarios. Bueno, entonces, ¿qué hicieron aquí para desayunar? Bueno, no, que son gente emprendedora y gente que, bueno, por ejemplo, hay 2 que son contratistas, hay otro que tiene peluquerías, luego está el molino, que también se puede considerar como una industria, ¿no? Porque, bueno, en sus tiempos fue una industria. Y luego, pues, estamos nosotros, lo de Villaconejo. Menos mal que no somos 40, si no seríamos los dueños de Cangas. Ya te digo. ¿No? Sí. Ahora es muy distinto a como era antes. Antes aquí, pues, fíjate tú que era... Bueno, esto era una zona minera, una zona de mucho dinero. En todos los pueblos había 3 o 4 bares. Ahora no hay ninguno. Tienes pueblos que no hay ni un bar siquiera. Los domingos en todos los pueblos se hacía baile. Entonces había una armonía, una tal, conocías, yo qué sé, no es como ahora que yo lo veo, claro, muy distinto, porque ahora mismo te vas a una discoteca y tienes la moza bailando a 1 kilómetro y tú en el otro lado y no te ves en toda la noche, y aquel barullo, aquel ruido. Antes era distinto, había más armonía. Yo eso sí lo añoro porque tengo hijos y tengo nietos y tengo tal, y viven en la ciudad y vas allí a un edificio donde viven y bajas en el ascensor con la gente y no se conocen. No te dicen ni buenos días, ni buenas tardes, ni hola, ni nada de nada. Y cada uno te ven tirado en la calle y nadie mira para ti.
Que te veía yo ahí separando las patatas, unas iban para el cubo y otras iban para la tierra. Porque las que van para el cubo son las pequeñas y las que no valen. Esas son para los cerdos. Ah. Y las que van las que he hecho para atrás son para cogerlas para nosotros comer. Supongo que continuaste con la labor del campo que hacían tus padres y tus abuelos, ¿verdad? Sí. Yo toda la vida fui campesina. Yo nací en una casa de pueblo. Me casé para una casa de pueblo, que es este pueblo. Vega de Pope. Vega Pope. Y llevo ya 53 años aquí y trabajando toda la vida en las fincas, en las tierras y con las vacas y con todo eso. Y cuéntame cómo trabajas la tierra. ¿La trabajas como hace 50 años? Antes tenía que ser con las vacas, pero ahora las vacas ya no trabajan porque modernizóse todo. Claro. Entonces ahora pues son los tractores los que hacen las cosas del campo. ¿Y tú utilizas el tractor? Yo sí. Tenemos un aparato para sacar las patatas con el tractor, pero ese aparato rompe muchas, las sacude mucho y las estropea. Entonces este año, como hay muy pocas, pues yo el hijo me riñe porque no quiere que venga a sacarlas con el garabato. Pero yo, como se estropean menos, cuando él no me ve, yo vengo a sacar las patatas. Ay, o sea que hoy te escapaste del hijo. Ahora cuando él venga, echarame una bronca que no veas. Normalmente aquí somos todos iguales, trabajamos todos tenemos fincas y todos las trabajamos. O sea que aquí la agricultura, sobre todo en esta zona, fue y es importante. Sí, pues ya de lo que se vive. A ver, no se vive solamente de esto porque donde hay gente pues van a ganar un jornal a donde sea. Pero bueno, esto ayuda mucho. Claro. Porque cosechamos de todo, cosechamos patatas, cosechamos tomates, cosechamos pimientos, cosechamos habas, cosechamos trigo si lo queremos sembrar, tenemos viñas. ¿Qué más queréis? Nada. Me dijo, no puedes marchar de Cangas sin ir a visitar el molín. Digo, no, pues vale, pues para allá que voy. De acuerdo. Oye, es precioso, ¿eh? Bueno. ¿Cuántos años tiene este molino? Pues tendrá 400 y pico años. El edificio, las muelas no, las muelas son nuevas y todos los herrajes y todo son... Pero lo que es el edificio... 400 años. ¿Y este molino siempre perteneció a tu familia? Siempre de la familia, de generación a generación. ¿Pero cuántas generaciones lleváis ya siendo molineros? Muchísimas. ¿Que llevas harina en la sangre o qué? Sí, más o menos. Y hace tanto estar aquí. La historia de este molino empezó que fue un molino a moler y no sé qué le pasó al paisano con el... ¿Al paisano que era tu familia? Sí, de la familia. Claro. Un familiar. Con el molinero se cabreó y le dio por montar el horno. ¿Lo hizo para moler sus propias cosas o ya para decir? Sí, primero sí, porque lo hizo uno pequeño arriba en el pico del Prado.
que le coincidía más cerca para el agua. Pero vio que empezó a tener clientela y entonces lo bajó para aquí. O sea, que a partir de ahí ya ese familiar tuyo ya se dedicó completamente al molino. No, sí, quedaron todas las generaciones detrás, dedicándose prácticamente a moler, nada más. ¿Qué venía, la gente de este pueblo o la gente de la zona? No, venía gente de muchas zonas, de mucho por aquí alrededor. De Santolaya, de Llano, de Adalés, de varios pueblos, por ahí venían aquí a moler. Incluso venían a lo mejor por el invierno cuando no tenía mucho trabajo, con las caballerías, y había un montón de caballos aquí esperando que los molieran, y entre ellos lo pasaban en grande aquí charlando, ¿sí? Charlando unos con otros. O sea, que ya casi era como un punto de reunión, ¿no? Un punto, exacto, porque te fastidia no se gana dinero, pero me fastidia verlo cerrado, porque parado. Además, sí, las muelas se estropean, no es que ganes, pero las muelas se estropean total. ¿Y qué tipo de clientela tienes aquí en el molino? Bueno, normalmente lo más son 3 panaderías que tengo. ¿3 panaderías? Sí. ¿De aquí de la zona? De aquí de la zona, que muelen mucho. Entonces, pues, vienen, estos muelen, me traen el grano. ¿Clientes particulares que no sean de una empresa? Sí, los particulares vienen mucho. Vienen hasta de San Martín de Osco, vienen de Granda. ¿Existe algún molino en funcionamiento como este en Asturias? En Asturias sí habrá más. Hay un pez en Pravia, y no sé si hay otro para Cangas en ese país, pero por aquí por esta zona había muchos y ahora no. Pepe, ¿y tú ya pensaste en el futuro de este molino? Sí, hombre. ¿Quién se va a hacer cargo de él? Pues ahí están los hijos que tendrán que hacerse cargo. ¿Y a los dos les gusta el molino? ¿El trabajo del molino? No tienen problema, se adaptan a todo. No podía marchar del concejo de Cangas sin pasar por aquí, por Cangas del Narcea, y que me contara alguien un poco la tradición vinícola, que yo no sé de dónde viene. Bueno, aquí los comienzos se dicen que fue cuando se fundó el monasterio. El de Corias. El de Corias, sí. Los monjes pues vinieron y es
plantaron el viñedo para vinificar, para hacer su vino para las liturgias y luego para trueque, para cambiar por otros alimentos. ¿Por qué en Cangas se da tan bien y por qué en otras zonas de Asturias no funciona? Pues eso es por el clima, ¿no? Por la climatología, porque aquí en la zona suroccidental de Asturias es la zona donde más horas de sol hay y menos llueve. Dentro de la denominación de origen Cangas entra el concejo de Allande, de Degaña, Ibias, Pesoz, Grandas de Salime y una parte de Tineo. Nosotros empezamos en 2012. En la bodega pues principalmente estamos Pepe, mi marido y yo, y volvimos después de haber estado trabajando y estudiando fuera, y bueno, fue para volvimos a la tierra pues a tener nuestros hijos y a establecernos. Siempre tienes deseos de volver a tu casa, ¿no? Pero además, una vez que volvimos fue cuando nos involucramos más en conocer la cultura del vino y nos dimos cuenta que era una tradición que estaba arraigada a la zona, que hablaba de nosotros mismos y de toda pues la zona suroccidental, y que podíamos hacer algo por ello y para llevarlo al futuro, ¿no? Vosotros dos, un matrimonio donde está una física, está un químico. El químico todavía lo veo más a la hora de trasladarlo, ¿no?, a unas bodegas, a unas viñas y a utilizar esos conocimientos. ¿Y tú como física qué le puedes aportar al mundo del vino? La elaboración del vino es física y química, porque el proceso es químico, pero a través de procesos físicos, porque son cambios de temperatura y de estado. Cada bodeguero aporta su experiencia y un poco lo que quiere decir con ese producto, ¿no? Nosotros pues creemos que tenemos una visión un poco más global, o tenemos pues una experiencia y una visión que podemos aplicar a un producto local, pero con vistas a llevarlo al exterior, ¿no? Que no sea solo de Cangas para Cangas. ¿Y esas miras de poner ese vino fuera de Asturias es una realidad hoy en día? Sí, lo estamos haciendo. Vamos, nuestro vino se vende en Estados Unidos, en Europa, en otros países, y bueno, en España, pues en distintas zonas que aquí. En Cangas se elaboran vinos blancos y vinos tintos. Lo más característico, lo más importante, o lo que más podemos vender fuera de aquí, es que tenemos 4 variedades autóctonas de aquí, de la zona, que solo se cultivan aquí, o donde mejor están adaptadas su cultivo es a esta zona. ¿Y cómo se llaman las variedades? Entonces, para blancos es el albarín blanco, y luego para tintos tenemos albarín negro, carrasquín y verdejo negro. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que trabajar y potenciar y vender fuera.